Suscríbete en nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. En Piamonte, de lunes a jueves, puedes desayunar por apenas $5, bueno, $4.99. Puedes pedir el combo colombiano que trae 3 empanadas colombianas. Puedes pedir 2 pastelitos y 2 pequeños, que es el combo venezolanísimo. Y también puedes pedir el combo venezolano, que son 2 empanadas venezolanas. Así que por apenas $4.99 de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 11. 3 horas para que desayunes súper rico. Bueno, ya tenemos vía Skype desde Caracas a Alfredo Grafe. Alfredo es periodista y ayer estuvo haciendo un trabajo muy interesante. Yo les voy a decir una cosa, que por WhatsApp me mantuvo informada todo el tiempo, pero lo que vino después fue un análisis delante del cual tuve que quitarme el sombrero, porque además de lógica tuvo mucha emoción y mucho de lo que nosotros debemos ponerle a esto para sellar esta batalla, señores, porque esto no era un juego de 2 días, esto se sabía que iba a ser muy largo. Alfredo, gracias por estar conmigo, me costó convencerte, pero bueno, gracias por estar conmigo esta noche. No, Patricia, agradecido por la invitación y encantado de conversar contigo una vez más. Quiero compartir con todos lo que tú has analizado y que ves estas cosas. Estás viendo este vaso medio lleno y no medio vacío. Bueno, es que esas son las ópticas o los pensamientos que hay. Está medio lleno, medio vacío. Ayer fue bien interesante porque la gente estaba súper eufórica primero y como ya sabemos por las redes sociales, los mensajes iban y venían a 1000 por hora, y se crearon muchas expectativas y mucha gente estaba súper entusiasmada. Eso se vio en las calles, eso se vio en fotografías, en videos, los vimos todos. Pero al momento de anunciar los resultados, cayó como una bomba de agua fría para muchos. Yo muy contento, lo confieso, pero enseguida, como tú lo dijiste, estuvimos hablando por WhatsApp con muchísimas personas, había una euforia, pero de pronto esa euforia cayó. Yo empecé a recibir mensajes donde me decían, esto se acabó, qué malo, que era muy poca gente, etcétera, etcétera. Entonces, esta mañana amanecimos como en otras elecciones en todo el país. El silencio era sepulcral, al menos en la zona donde yo vivo, y sé que en toda Caracas y en todo el país fue así, y se sintió una gran pesadumbre, y de inmediato, hablando del vaso lleno o el vaso medio vacío, comencé a recibir mensajes de que si la oposición se había vendido, que no habían comentado muchas cosas, etcétera, etcétera. Yo pienso que primero, en esencia, los venezolanos somos así, y estamos crispados. Absolutamente, Patricia, crispados desde hace muchísimo tiempo y tenemos las emociones a flor de piel. Hemos sufrido terriblemente, estamos sufriendo terriblemente y bueno, yo pienso que esto es un proceso que venimos arrastrando y karmático o no, pero bueno, esto es consecuencia de nuestras propias decisiones o de las decisiones de otros. Entonces, bueno, nada, empecé a recibir mensajes y recibí un mensaje de mi hermano que vive en Portugal, donde él me preguntaba que qué era esto, que cómo era posible que 7 millones, y si a estos 7 millones le restábamos los 693.000 del extranjero, eran apenas 6 millones y pico de personas, de venezolanos que habíamos votado en Venezuela. Y que por favor le explicara. Y a raíz de ahí me empecé a hacer un análisis, y bueno, vino el artículo posterior al que tú estás haciendo mención, que bueno, eso me ha traído muchas satisfacciones porque
no es por ego, sino porque he recibido mensajes no solamente de ustedes, sino desde gente de venezolanos en Qatar, en Holanda, en Portugal, en Estados Unidos, en miles de partes, donde el ánimo estaba bastante bajo y después, y me lo agradecieron entre comillas, que después que hablaron conmigo o que releyeron o que los recibieron, bueno, aquello, el espíritu subió un poco. Yo pienso que aquí ha habido de pronto un poco de desinformación previa, pero es que esto fue un proceso demasiado rápido. Esto fue un proceso que se hizo apenas en 2 semanas. Esto lo digo yo en mi artículo. Hay que entender muchísimas cosas, hay que ponerse en el lugar del otro, y no solamente para esto, sino para todo, ¿no? Esto fue un proceso que se hizo en 2 semanas, menos de 2 semanas, con todas las condiciones en contra, sin recursos, sin apoyo de nadie, solamente a través de redes sociales, con un bombardeo y una censura terrible por parte del gobierno. 2 días previos o un día previo se presentó Conatel a amenazar y a censurar un poco más, a presionar a los canales de televisión para que no transmitieran absolutamente nada. Hubo mucha presión, amenazas que se iban a dar clap, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparte, tuvimos, normalmente en las elecciones nuestras tenemos, de acuerdo a las cifras que se manejan, siempre contamos con unas 45.000 mesas de votación. Uh-huh. Y aquí contamos con apenas 14.000 mesas. Si hacemos un conteo matemático muy sencillo, Pati, podemos sacar una cifra que eso forma parte de lo que yo trato de transmitir y de decir que esto fue extraordinario. Si una mesa está abierta durante 9 horas, eso se traduce en 540 minutos, ¿ok? Si un votante dura 1 minuto votando en su proceso de votación, en el caso mío fue así, pero sabemos que hay gente más lenta, más rápida, etcétera, etcétera. Si tomamos que fue un votante por minuto, tú multiplicas 540 por 14.000, la cifra que te da son 7.560.000 votantes. Ese era el tope máximo al que podíamos llegar. Pero entonces creo que hubo muchas expectativas, pero que también fundamentadas en encuestadoras, etcétera. El propio gobierno lanzó la cifra como para alentar. Claro, el propio gobierno y muchísima gente. Acuérdate que nosotros pecamos, o yo no sé si es el venezolano o el ser humano en general, que repetimos como loritos. Es decir, yo te mando algo y tú crees ciegamente en lo que yo te estoy enviando y replico. Aquí empezamos a recibir, por eso es que yo hablé de la euforia inicial que había, porque empezamos a recibir que eran 11 millones, 12 millones, 13 millones, porque acuérdate que aquí, aparte que tenemos sensibilidad a flor de piel, la mayoría de los venezolanos somos pitonizos, ¿ok? Y entonces había obviamente aquella efervescencia, porque eran 11, 12, 14, bueno, yo ni siquiera calculaba, yo simplemente recibía y replicaba lo que me parecía o que confiaba ciegamente, o la información que me parecía bien pertinente. Pero entonces, volviendo al punto, si el tope máximo era de 7.560.000 personas que podían recibir estas 14.000 mesas, señores, si ya la cifra oficial es 7.535.259 votantes, estamos hablando de que apenas se llegó a 24.741 votos menos del tope máximo que se podía lograr.
¿Cómo interpretamos esta cifra? Por Dios, es extraordinaria. Esta ha sido la cifra más grande que hemos tenido en 18, 19 años de votación en este país. Entonces, cuando yo empiezo a explicar esto, aparte de los aderezos emocionales de los que tú hablas, etcétera, etcétera, la gente empezó o muchas personas, no la gente en general, las personas con las que yo contacté, empezaron a cambiar y a decir, wow. De hecho, una prima que yo adoro, ella es matemática total y me llama hablándome de cómo era posible, me habló del padrón electoral, que estadísticamente cuando yo le hablo de esto y le hablo de todo lo demás, al final bajó, yo le dije, baja 3, tranquila, se calmó y me dijo, wow, te lo agradezco muchísimo. Y eso creo que forma parte de la misión que debemos hacer. Tratar de explicarle a la gente, si esto pasa, imagínate Patricia, si esto pasa con personas con un nivel cultural alto, así es. yo no me quiero ni imaginar que puede estar pensando el venezolano llano, el venezolano que sufre, el venezolano que tiene que hacer cola, el que tiene que calarse toda la problemática que muchos otros no se la tienen que calar a diario, ¿me entiendes? Y muchos de esos venezolanos fueron los que salieron ayer a votar y que al final, bueno, votaron o no porque físicamente fue imposible hacerlo. Entonces, cuando bajó Katia, aquí en Caracas, que todos vimos los videos y no eran los del simulacro de la Asamblea Nacional. El simulacro donde estaba hasta Robert Serra. Exactamente, porque ya aparecieron hasta muertos. Por eso fue que Tarek dijo lo de las catacumbas, que había salido gente de las catacumbas y después entendimos. Exactamente, es que bueno, es que salió gente hasta por debajo de las piedras. Sí. Y entonces desde CNN para abajo manipularon las imágenes que ustedes y yo vimos, pero que no vimos, porque ese es el leitmotiv de este gobierno. Lo que pasa no pasa, solamente lo que pasa a manos de ellos. Pero entonces, ayer, cuando sale medio Katia, por no decir que salió todo, ¿qué pasó? Lanzan a los colectivos y ya sabemos lamentablemente lo que aconteció. El resultado. Exactamente, terrible, doloroso, y yo como lo digo en mi artículo, ayer fue la marcha más grande de la historia de este país. Ayer vivimos en Venezuela y como también lo comento, y que como buenos latinoamericanos siempre nos encanta decir que lo que hacemos es lo más grande de la región y del mundo. Ayer vivimos el acto de desobediencia civil más grande de la historia de este país. Fuimos 7,5 millones de personas que dijimos no. Aunque el resultado era sí, ¿ok? Pero dijimos no. De hecho, mi artículo se titula No, ¿ok? Sí, porque me niego me niego a la tristeza, me niego a la desesperanza. A la depresión. Esto fue extraordinario y por eso es que hay que trabajar y decir, no señores, estamos viviendo un problema muy complejo, por Dios, estamos viviendo una situación que ya, una historia que ya tiene casi 20 años, ¿ok? Y que la hemos sufrido y que por más que creemos que lo hemos visto todo, cada día nos meten un capítulo nuevo de la novela que nos sorprende, ¿ok? Hoy cuando estaba hablando con un piloto de Qatar Airways que es venezolano, que ahí hay una historia interesante también de lo que ellos tuvieron que hacer para emitir sus votos en Qatar. Hablábamos de que esto era como una gran novela donde los guionistas escribían cada vez más y alargaban más el final, y para mí eso es lo que está pasando en Venezuela. Este final se acerca, no es mañana, no es fácil, pero cada día es más complicado y la trama se va a complicar, sin lugar a dudas. Se va a complicar y tenemos que estar todos haciendo nuestro trabajo y cumpliendo nuestra misión, porque nadie dijo que esto se acababa ayer. Al regreso, Alfredo, vamos a hablar de qué hacemos con esos 7 millones de
de votos, ¿no? Porque fíjate, incluso, y esto quiero yo, ya sí me voy a poner brava con la gente que me dijo que esto era culpa de los venezolanos que se habían ido del país. Alguien me dijo eso hoy. Bueno, los venezolanos que nos fuimos del país estábamos todos ayer haciendo la cola para votar. Es decir, todos o la mayoría estábamos haciendo lo que tú comentas de Qatar. Los de Qatar no pudieron y lo hicieron a su manera, que no vamos ni a mencionar cómo es, porque yo también tuve información de eso. Entonces, ¿cómo que los venezolanos que nos fuimos? Eso es mentira. Sí, más bien, y hubo problemas en Panamá, pero no fueron problemas externos porque le cerraron, la policía cerró el centro y no pudieron votar un montón de personas. Igual pasó en Chile, que me dicen que se quedaron 9,000 personas afuera. Bueno, pero fueron problemas externos. Hay que decir que afuera la organización de este proceso fue impecable. Aquí en Miami fue impecable, Alfredo, impecable. No. Y aquí también, yo les puedo contar de cómo fue la cosa acá. Sin Ahorita hablamos Úrsula, de ese tema sin Úrsula de por medio, que es la presidenta del CNE, no hubo Úrsula ni hubo militares y todo funcionó a la perfección. Al regreso continuamos hablando con Alfredo Grafe, ya volvemos.